Pero no estamos hablando de ese tema, estamos hablando del bautismo. Sí. ¿Por qué Jesús se bautizó? Para salir de estar bajo la ley Pero porque... y venir al Evangelio. Sí. Porque Jesús es profeta, el rey de los profetas. La ley no está, no lo rige, a él no. Por eso él no respetaba el sábado, como decía, ¿por qué no respetas el sábado? Según la ley de Moisés. ¿Se hizo el sábado por causa del hombre o el hombre por causa del sábado? Buena pregunta. Sí. Búscala. ¿Se hizo el hombre por causa del sábado o el sábado por causa del hombre? Interesante pregunta que le hace Jesús. ¿Qué le dice? El día, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. El hombre por causa del día de reposo fue hecho. Claro. El hombre se hizo por causa del día de reposo. El día de reposo fue hecho por causa del hombre. Exacto. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa del hombre en ese caso para que fuera el día de reposo? ¿Cuál era la causa? ¿Por qué se usa al hombre por causa del día de reposo y no el día de reposo por causa del hombre? ¿Fija? Para que ese hombre escribiera el Apocalipsis, que es el reposo de Dios. Sí. Por eso se hizo el día de reposo al hombre por causa del día de reposo, porque tenía que escribirlo. Sí, pues yo sé que el reposo era Juan el Lavado. Sí, pero tenía que escribir donde Dios reposaba con el último libro, tenía que escribirlo él. Sí. Y era el hombre por causa del día de reposo. Y el día de reposo es un libro, el Apocalipsis, porque el último libro de Dios de los 7. ¿Fija? Sí. Pero no entendieron esa pregunta. Tendrían que saber. Ahora, si lo hubiera preguntado, le podríamos responder. Pero esa gente no sabía. ¿Y por qué le preguntan lo que ellos no saben? Tiene incógnita la pregunta. No, había leído el Génesis 2. Dice, y creó Dios, y bendijo Dios al día de reposo y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que había hecho en la creación, donde al día de reposo su nombre, el que escribe el Apocalipsis. Fíjate, ¿qué dice? Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. La obra literaria. Siga. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Porque hizo el Apocalipsis y lo escribió el amado. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. ¿Ve? Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Lo santificó poner aparte y lo puso en una isla. Sí. Y allí le envió a Gabriel que le hablara, que le escribiera a las 7 iglesias de Asia, que era la oveja perdida de la casa de Israel, que los apóstoles no supieron. Ni Jesús sabía dónde estaban. Y fueron a distintos países a buscarla. Fueron a la India, fueron a distintos lados. Y estaban en las 7 iglesias de Asia, estaban en Efeso, en Mirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, y sabía Gabriel que estaban allá y le dice al amado que le escribe un libro, que le escribe el Apocalipsis a esas 7 iglesias de Asia, la revelación de Jesucristo. Y sin embargo los apóstoles andaban buscando en distintos países, ¿dónde estaba la oveja perdida en la casa de Israel? No le dijo Gabriel que las 7 iglesias de Asia estaban allá. Y Jesús no lo sabía. ¿Me entienden por qué los apóstoles lo encontraron? Porque ya tenía la profecía de Ezequiel, que le enviaría al amado a hablarle a la oveja perdida de la casa de Israel, que eran los israelitas dispersos. Ellos no querrán escuchar porque no me quieren oír a mí. Esas son las iglesias ortodoxas, que son los israelitas dispersos. Ni ellos lo saben, porque son ignorantes, y hay que decirlo. Los cristianos católicos también son ignorantes, y los evangélicos no existen. No están incluidos.
porque son hijos de Lutero y de Pablo. Y Pablo estaba equivocado y Martín Lutero también. Que con pretensiones personales se creían maestros y profetas. No lo eran. Uno era un perseguidor de la iglesia, Pablo, y que se estaba arrepentido el sentido de culpa, le echó culpa al pecado que moraba en él, y ya no era el que pecaba, sino el pecado que moraba en él. Estaba loco. Un loco peca porque está loco, Sí. porque no sabe lo que hace, pero él sabía perfectamente lo que hacía. Escribe como si fuéramos idiotas. No nos damos cuenta. El pecado que moraba en él y a los que les convenía que el pecado que moraba en él lo hacía pecar. ¿Ah? Era echarle la culpa al pecado era fácil, porque el Claro. pecado que moraba en uno, Eso lo oh, hacía gracias a pecar. Dios, que Jesucristo, que me liberó del pecado y de la muerte. Nada, se hacía, no se hacía responsable de lo que hacía. Claro, y si uno mentía se salvaba.